¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos muy contentos de tener una nueva clase en relación a lo que es el tema del fruto del Espíritu. Antes de continuar, me gustaría que tomemos un momento para hablar con Dios y pedirle que Él guíe esta reunión. Te invito a donde estás, a cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta hora la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Gracias porque a través de este tema nosotros habremos analizado nuestro corazón, habremos explorado hasta lo más profundo de nuestros pensamientos también a través de tu palabra para hacer los ajustes necesarios y realmente poder entender qué es lo que tú esperas de nosotros. Guíanos en el estudio del día de hoy, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hoy continuaremos con nuestro estudio del fruto del Espíritu. Hemos estado haciendo una introducción para que ya entremos con un conocimiento un poco más amplio en relación a lo que es el tema en realidad de este estudio. Necesitamos conocer algunos aspectos que son importantes y son necesarios para entonces comprender todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y también a través de nosotros. La semana pasada nos quedamos en un punto importante hablando de que hemos tenido o tenemos un llamado a la libertad y que cuando realmente nosotros dejamos ser dominados o controlados por el Espíritu Santo de Dios, experimentamos esa libertad. Ahora, pero aquí viene una pregunta hacia nuestras vidas. Vimos la semana pasada el versículo 13, 14 y 15 del capítulo 5 de Gálatas. Hoy veremos el versículo 16, 17 y 18 para que podamos tener un panorama más claro. Ahora, surge aquí una pregunta importante que nos va a ayudar a resolver estos versículos. El apóstol Pablo nos va a explicar aquí a partir del versículo 16. Dice así, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, el versículo 17 nos explica que hay un conflicto entre los deseos del Espíritu y el deseo de la carne. Pero aquí surgen varias preguntas. Vamos a ver por lo menos 3 preguntas que surgen a través de lo que es este versículo. En primer lugar, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la carne? ¿Habla acerca de nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo entonces es el pecaminoso en toda esta situación? O la última pregunta sería, ¿Dios puso en nuestros cuerpos deseos pecaminosos? Estas preguntas las vamos a resolver pues a través de algunos versículos. Eh, la primera pregunta tenía que ver si esto estaba relacionado a nuestro cuerpo físico, cuando habla de la carne. A la pregunta, o más bien la palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí para hablar de la carne, es la palabra griega sarx. Esta palabra griega sarx tiene muchas utilidades en la escritura. Sí, en algún momento determinado o para diferentes usos se le menciona como el cuerpo físico, esta carne que tú y yo podemos tocar y que tal vez cuando nos golpeamos nos duele. Esta carne que poco a poco se va envejeciendo. O es la carne que a nosotros nos hace sentir, ¿no? El cariño, los abrazos y que a veces tenemos que cuidar en relación al sol. Pero específicamente en estos versículos, el apóstol Pablo no se refiere a nuestro cuerpo físico, sino vamos a ver lo que el Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo capítulo 26 y vamos hasta el versículo 41. Dice así el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Ahí el Señor estaba hablando a sus discípulos mientras Él estaba ahí en el huerto del Getsemaní y le pidió a sus discípulos que estuvieran orando mientras Él libraba una lucha en su interior y oraba al Señor con tanta intensidad que recordamos, aún salían gotas de sudor con sangre de su cabeza. La escritura nos habla de que el Señor estaba en esa intensidad, diciéndole: Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Y cuando va a ver a los discípulos, después de haberles encargado que oraran por él, los encuentra durmiendo. Y entonces él les exhorta de esta manera. Ahora, ¿a qué está hablando? ¿Que su cuerpo físicamente era débil? No, está hablando a otra cosa, o sea, se refiere a otra cosa. Vamos a ver otro versículo que está en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 25, y vamos a ver a través de la Nueva Traducción Viviente para que podamos entenderlo un poco mejor. Dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, Señor nuestro. Así que, ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Ahora aquí, en la Reina Valera 1960, dice: pero a causa de mi cuerpo, soy esclavo del pecado. Esa palabra aquí también es la palabra sarx, pero haciendo referencia a su naturaleza pecaminosa. Entonces, la palabra que está usando Pablo en Gálatas también es la palabra que está aquí en Romanos 8:25. Ahora vamos a ver en Gálatas 5:16 nuevamente, pero en la Nueva Traducción Viviente, ¿qué es lo que nos expresa? Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Respondemos entonces a la primera pregunta. ¿Está Pablo hablando de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es el pecaminoso, nuestra carne, en ella habita el pecado? Entonces, si yo me corto un dedo, entonces ese dedo es pecador. No, 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 no. Está hablando de una naturaleza pecaminosa. Es lo que también Santiago menciona como nuestra concupiscencia, ese deseo interior de hacer el mal. Es lo que hemos heredado, que ha llegado a nuestra vida por herencia o que nos ha sido transmitido como consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Eso es lo que hemos nosotros obtenido en nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, esa naturaleza pecaminosa que, que está dentro de nosotros es lo que nos va a incitar al pecado. Ahora viene otra pregunta, mencionamos acerca de que entonces nuestro cuerpo, nuestra carne es pecaminoso. Dijimos, la respuesta es no. Pero entonces, ¿Dios coloca en nosotros deseos pecaminosos? Tampoco, sino es una consecuencia del pecado. Ahora, Dios sí coloca en nosotros deseos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, quiero ilustrártelo con esta diapositiva o esta imagen. Dios ha puesto deseos en nuestro cuerpo, sin embargo, el pecado ha distorsionado y ha pervertido nuestros deseos. El ejemplo que te estoy mostrando es, por ejemplo, el de comer. Nosotros tenemos deseo de comer, nuestro cuerpo físico tiene el deseo de ser alimentado para ser fortalecido, para que crezca, para que tenga las energías suficientes para el actuar en el día a día. Sin embargo, el pecado ha pervertido ese deseo de comer, convirtiéndolo en gula o en egoísmo. Y ahí vemos una imagen, ¿no? Una persona que está abriendo la boca y tratándose de meter la mayor cantidad de comida en su boca. Ahora, nuestro cuerpo en realidad entonces no es que tenga malos deseos, sino que la presencia de nuestra naturaleza pecaminosa y el pecado en nuestra vida pervierten nuestros deseos. Dijimos algo tan sencillo como el comer. Necesitamos comer, alimentarnos.
El problema y el pecado es cuando comemos en exceso, cuando comemos de más. Y ese es un ejemplo tan común y tan sencillo para que podamos ir entendiendo mejor todo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Entonces, el conflicto, ¿por qué viene? El conflicto viene porque en realidad es porque tenemos una naturaleza pecaminosa y también el Espíritu Santo de Dios. Y el conflicto está por quién va a controlar los deseos de mi vida. Dice ahí el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 8 y versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí está hablando Pablo de antes de que nosotros llegáramos a Cristo. Entonces, una persona sin Cristo siempre será controlada por su carne o su naturaleza pecaminosa. Eso es algo que es importante, porque hay mucha gente que intenta cambiar, pero sus cambios tal vez son temporales. Tal vez tú has estado luchando con algún hábito pecaminoso en tu vida, has estado siendo controlado por un deseo incorrecto en tu corazón, un deseo pecaminoso, y no sabes cómo quitarlo, cómo cambiar. Bueno, probablemente es porque tú aún no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, porque aún no le has recibido en tu corazón, porque Él no ha venido a perdonar tus pecados y a limpiarte. El hombre natural, el que no conoce a Cristo, el que no ha sido redimido, no ha sido salvado, no ha sido justificado, pues no tiene el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, pues siempre será dominado por su carne. Tal vez la domará o la tranquilizará por algún tiempo, pero será finalmente, como lo hemos mencionado, algo momentáneo. No será algo permanente. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ahí vienen algunas situaciones que nosotros también podemos ver a través de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8 y versículo 9, nos habla de que es necesario que el Espíritu Santo venga a nuestra vida cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador personal. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, perdón, vamos a leerlo nuevamente. Romanos capítulo 8 y versículo 9, el apóstol Pablo nos habla acerca de la importancia que es tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Fíjate lo que nos dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces necesitamos haber venido a Cristo para que Él sea el que more en nosotros, para que el Espíritu Santo more en nosotros. Nosotros no podremos vencer a la carne si no está el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si siempre hemos sido vencidos por la carne y no podemos avanzar, pues muy probablemente es porque el Espíritu Santo no está morando en nosotros. Porque tal vez, pues, tomamos una decisión emocional o tomamos una decisión por las circunstancias, o tal vez no entendí exactamente el Evangelio de Cristo y lo hice por presión o lo hice porque todos lo hacían o porque algunos levantaron la mano. O me acuerdo que un joven una vez me compartió y me dijo, yo decidí recibir a Cristo porque mi maestra de escuela dominical dijo, esta es una decisión que solo los valientes la toman. Y dije, chis, si yo soy valiente, entonces yo hice mi oración. Pero en realidad nunca había entendido el Evangelio de Cristo. Hasta años después, ese joven entendió el Evangelio de Cristo. Ahora, esta situación es importante
Necesitamos haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal para poder vencer a la carne. Si no, siempre seremos vencidos por la carne y sus deseos pecaminosos. Ahora, también hay algo importante. Esto no es cuestión de echarle ganas, ¿sí? No es cuestión de echarle ganas. Porque esta es una batalla en nuestro corazón y es algo espiritual. Fíjate lo que nos dice Romanos en el capítulo 7, versículos 19 al 21. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, aquí a veces nosotros vamos a tratar de vencer en esa lucha que hay en nuestro interior. ¿Por qué? O esa lucha contra el pecado, teniendo buenas intenciones o echándole ganas, pero dice que el mal mora en nosotros. Entonces, realmente no es por nuestras ganas y no es en nuestras fuerzas que nosotros podemos vencer a esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Vamos a ver entonces dos versículos que nos van a ayudar a entender de una mejor manera lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí en este pasaje de Gálatas capítulo 5. Y vamos nuevamente al versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra andad que utiliza ahí el apóstol Pablo es la palabra griega peripateo. Esta palabra alude a un caminar continuo y habitual, no a algo esporádico, no a algo que dices, bueno, ahora sí, como la dieta de inicios de año. La mayoría de la gente hace una lista de sus deseos para el nuevo año que entra, como tal vez muchos de ustedes lo hicieron ahora. Y tal vez dentro de tu lista está vencer a este pecado o este hábito pecaminoso que me tiene controlado. Ahora, no se trata de eso, de comenzar, y a veces empezamos con todas las ganas y decimos, no, ahora sí ya no voy a comer esto, y no voy a... pero primer puesto de hamburguesas que se nos cruza, nos paramos y decimos, no, es que la carne es débil y tengo que alimentarla, ¿no? Y no te comes una, te comes 5, 6, ¿verdad? Bueno, tal vez es una exageración, pues esa es la idea, ¿ves? Hay personas que empiezan muy bien la dieta y tal vez les dura unas semanas, un mes y después lo dejan. Ahora, la idea de aquí es algo constante, esa palabra peripateo es algo, un caminar continuo, habitual, algo que empieza a ser parte de tu vida, no algo que es esporádico y cada vez que me acuerdo, sino algo que ya hiciste parte de tu vida. Entonces, la primera forma en la cual nosotros vamos a tener victoria en nuestro corazón, o el Espíritu va a tener victoria en nuestro corazón, es andando con Cristo. ¿Recuerdas que el domingo hablamos acerca de que es importante alejarnos de aquellas cosas que son malas o que nos incitan a hacer lo malo? Entonces, la manera en la cual yo me puedo alejar es andando con Cristo, constantemente, día a día, momento a momento, debo de andar con Cristo. Pero vamos a ver otro texto que también el apóstol Pablo menciona ahí en Gálatas, en el capítulo 2, haciendo referencia a la importancia de vencer para una vida espiritual. Dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí lo que nos está explicando el apóstol Pablo es que él ha decidido no solamente andar con Cristo, porque dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Anda con Cristo. Sino que primero decidió crucificar su carne con sus deseos, porque ahora él entiende que es un hijo de Dios,
que es una persona que ha nacido de nuevo y que el Espíritu Santo mora en él. Y es necesario que cada día él lleve a la cruz esos deseos pecaminosos que quieren controlar su día a día. Esto es lo que debemos de hacer, crucificar nuestra carne. Ahora, la idea no es golpear mi carne, ¿verdad? No es dañar mi cuerpo, porque algunos, cuando Pablo dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no está hablando de hacer algo literal y físico, de maltratar su propio cuerpo para tenerlo tranquilo. No, lo que está diciendo Pablo es que él va a crucificar su carne, él va a matar sus deseos. Ahora, si nosotros ya hemos recibido a Cristo, nos hemos identificado con Cristo en su muerte y entonces hemos muerto al pecado y después nos identificamos con su resurrección en que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Hemos muerto al pecado. Me encanta Efesios capítulo 2, como Pablo dice que antes, ¿no? Vivíamos en pecado, pero ahora hemos sido rescatados por Cristo y tenemos una nueva vida. Es importante que nosotros entonces podamos entender que debemos de morir al pecado en nuestra vida. Para ilustrar mejor esta lucha que existe en nuestro interior entre los deseos que están de nuestra naturaleza pecaminosa y los deseos del Espíritu Santo, como lo dice el versículo 17, fíjate, dice ahí, porque el deseo de la carne o nuestra naturaleza pecaminosa es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Ahora, para ilustrarlo mejor, alguien dijo una vez que es como si tuviéramos dos perros, uno de color blanco y otro de color negro. Cuando nosotros queremos que el perro de color blanco le gane al negro si los hacemos pelear, entonces tenemos que quitarle el alimento al negro y darle al blanco. Entonces el blanco se fortalece y en el momento de pelear, el blanco dominará al negro. Pero si queremos que el perro negro sea el que gane, le quitamos el alimento al blanco y se lo damos al negro. Y así, entonces el negro se fortalece, el blanco se debilita y en esa pelea va a ganar el perro negro. Ahora, es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Necesitamos crucificar nuestra carne y andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de nuestra carne. Entonces, no des satisfacción, no alimentes tu carne, no alimentes tus deseos pecaminosos, sino anda al lado de Cristo, día a día, constantemente, de manera continua. Fortalécete alimentándote a través de la palabra de Dios, para que entonces el Espíritu Santo de Dios comience a tener el control de tu vida. Y una vez que Él va tomando el control de tu vida, entonces su fruto se va a manifestar a través tuyo. Ahora, si el control lo tiene la carne, pues las obras de la carne se irán manifestando. La siguiente semana o la siguiente lección estaremos hablando de algunas de las obras de la carne, como le menciona el apóstol Pablo. Porque tal vez estás siendo dominada o dominado por ellas. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo los deseos de tu naturaleza pecaminosa, de tu carne. Si tú todavía no has creído en Cristo como tu Salvador personal y estás siendo dominado constantemente por un pecado, pues nunca vas a ser dominado por el Espíritu ni lo vas a vencer porque necesitas a Cristo. Así que yo te invito a que hoy tú puedas clamar a Él para que Él venga a tu corazón, que tú puedas ir a Cristo arrepentido por tus pecados y le digas, Señor, hoy reconozco que la manera en la cual he vivido ha sido una vida de pecado, lejos de ti,
pero hoy entiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y vengo a ti, Jesús, para que tú vengas a mi vida. Hoy creo que tú moriste por mí en la cruz. Límpiame de mis pecados y dame la vida eterna. Ahora, si tú eres una persona que ya has creído en Cristo hace tiempo atrás, pero estás siendo dominado por el pecado, tienes que dejar de alimentar tu carne, comenzar a andar con Cristo y tienes que crucificarla también. Muy bien, para terminar vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Padre, muchas gracias por este tiempo que hemos tomado el día de hoy. Gracias por tu palabra. Te pedimos que sigas guiándonos y que, Señor, trabajes en nuestro corazón de tal manera en el cual podamos dar el alimento espiritual para que, Señor, podamos ser victoriosos y para que, Señor, la carne no se manifieste a través de nuestra vida. Padre, que aquellos que no te han recibido hoy puedan conocerte como Salvador personal. Te agradecemos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos pronto.